séptimo programa de Economía a Fondo. Estamos súper contentos, vamos avanzando semana a semana con invitados muy entretenidos, muy interesantes para conversar distintos temas de mercado, de finanzas, de economía, lo más simple posible, ¿no es cierto?, para que todos los auditores puedan acercarse un poco más a este mundo y entender mejor los contextos en los que nos encontramos. Hoy día estoy con Fernando Araya, CEO de Tempo, ¿no es cierto? Ustedes se preguntarán qué es lo que es Tempo. Es una de las cosas que vamos a conversar porque no todo el mundo necesariamente lo sabe. Tenemos un público súper variado en la radio y en Agricultura TV de distintas edades. Así que, primero que todo, bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, muchísimas gracias a usted y a todos los que nos escuchan por compartir un poco de nuestra experiencia. Encantado. Sí. Tempo es una fintech, ¿ya? Y te quería pedir para iniciar, ¿qué es lo que es una fintech? Y en ese contexto, ¿cómo se forma Tempo? Perfecto. Claro, fintech es muy simple, es una compañía de tecnología, en el caso de nosotros una compañía que desarrolla software para generar soluciones financieras para nuestros clientes, ¿no? Entonces, un modelo de negocio basado en tecnología, eso es una fintech. Ya, perfecto. Nuestros orígenes son de hace 3 años atrás, ¿no? Fin del 2019, inicio del 2020, iniciamos este emprendimiento, así que mi primera iniciativa como un fundador de una compañía y al cabo de algún tiempo, bueno, de eso conversaremos, ¿sí? Somos una de las compañías de cuentas digitales más grandes y con mayor nivel de actividad y clientes en el país. ¿Quién es parte además de Tempo? Entiendo que tienen capitales de Credit Corp. Efectivamente. Nuestros accionistas es Grupo Credit Corp, que a través de un vehículo que se llama un Corporate Venture Capital, ¿no? Un vehículo de inversión de este grupo financiero de origen peruano, ¿ya? Son nuestros accionistas y nos han acompañado desde un inicio hasta el día de hoy y esperemos por mucho tiempo más. ¿Qué es lo que es una cuenta digital, Fernando? Una cuenta digital. Perdona la pregunta no, sencilla, pero la idea es que efectivamente vayamos de a poquito, ¿no es cierto?, de lo general ya más a lo particular para que todos los auditores vayan entendiendo y hablando el mismo idioma. Absolutamente. Cuenta digital es una denominación que creamos para poder ir contándole a los clientes qué es esto. Así que es una muy buena pregunta. Voy a partir por una palabra que les puede ser más familiar, que no hacemos uso de ella porque legalmente en Chile esa denominación no se puede hacer uso. En otros mercados una solución como Tempo se llaman neobancos o bancos digitales. Okay. Es decir, que es una solución que cubre todas tus necesidades financieras típicas, tradicionales, cuentas, transferencias, pagos, compras, tarjetas de distintos tipos, etcétera, seguros, inversiones, etcétera, pero los haces todo desde tu celular, desde un aplicativo en tu celular, puedes disponibilizar, Tempo no tiene sucursales, claro, no tiene ejecutivo oficina asignado para ti, sino lo resuelves desde el celular. Todo lo resuelves tú a través de esta aplicación. Exactamente. Ya, perfecto. Oye, y ahora, ¿en qué proceso se encuentran? Entonces está esta cuenta, ¿no es cierto?, digital. ¿Es una cuenta vista? ¿Funciona como una cuenta vista? Es una cuenta vista. La base con que partimos es una cuenta vista con una tarjeta que debita sobre eso. Es una tarjeta de prepago, que es lo mismo que una tarjeta de débito. Perfecto. Pero tiene una característica regulatoria diferente. ¿Ya? Y sobre eso tienes todas las otras soluciones de pagos, transferencias nacionales, internacionales, ahorros, inversiones, seguros que son prestados a través de compañías reguladas para esos fines. Y recientemente obtuvimos una segunda licencia, Tempo es una fintech regulada por la Comisión de Mercado Financiero, igual que los bancos tradicionales. Ya, por la CMF. Y la CMF. Y esa licencia nos permite, y ya estamos en eso, emitir tarjetas de crédito y por lo tanto ya gozamos de más de 2 decenas de miles de clientes con tarjetas de crédito en Chile. Ah, ya tienen la posibilidad, ya tienen clientes con tarjeta de crédito. Sí, sí. ¿Y la tarjeta de crédito física o todo es digital? No, digital y física. Y física, tienen las dos alternativas, que a veces uno no lo tiene 100% claro. Como te dicen, ocupa todo desde el teléfono y ahora con el wallet y todas esas cosas. Absolutamente. Ya. Sí, ese es uno de los comportamientos que, claro, la gente está adoptando cada vez más, el uso directamente de su celular para pagar, pero todavía es una adopción que va tomando, entonces, siendo bien empático con ese cambio de comportamiento, todavía hacemos entrega de tarjetas físicas de nuestros clientes para que hagan sus compras. ¿Y en 3 años entonces cuántos clientes han logrado? En 3 años tenemos más de 2,3 millones de clientes, con un nivel de actividad de esos clientes muy alta y creciente, y haciendo uso de todos estos productos, ¿no? Entonces, esto nace con la intención no solamente de acelerar la inclusión a medios digitales del país, en los cuales vemos
que es una tendencia muy grande y bastante consolidada a partir ya desde muchos años atrás de las iniciativas como las del Banco Estado, Claro. gracias a su cuenta RUT. Entonces, el nivel de acceso en Chile a cuentas en general es bastante amplio, más no es el último paso para tener una buena inclusión financiera. La inclusión financiera además pasa por tener calidad, y calidad tiene que ver con el acceso a productos financieros. Y ahí es donde estamos avanzando fuerte, productos financieros de ahorro, para que tengas ahorros formales, para que tengas seguros, protección, ¿no? El nivel de protección en Chile en relación al PIB es muy bajo si nos comparamos con países de la OCDE, y ahí estamos haciendo una iniciativa importante. En el caso seguros, Tempo tiene una alianza con la compañía más grande de seguros del mundo, que es ¿quiénes Chubb, trabajan? con nuestro partner es Chubb, que a su vez llegamos a ellos a propósito de encontrar, siempre buscamos partners que evidentemente tengan algunos atributos bien claves para nuestro negocio. Primero, que estén basados muy fuerte en tecnología. Y segundo, que tengan un mindset de innovación que nos habilite efectivamente a hacer cosas de mejor calidad, de mejor nivel a nuestros clientes. Y ahí sí llegamos a Chubb, entre otras cosas por su experiencia que ha sido bien exitosa con el principal neobanco en el mundo, que está en esta región, que es Nubank, que nació en Brasil. En Brasil. Y ese es el modelo de negocio que estamos llevando a cabo con mucho éxito también en el mundo de seguros. Hablemos de inclusión financiera, Fernando, porque la inclusión financiera o la bancarización se viene hablando también hace mucho tiempo, hace muchos años, por lo que yo recuerdo. Y efectivamente, claro, el tema de las tarjetas de la cuenta RUT del Banco Estado avanzó mucho y ha ayudado mucho, ¿no es cierto?, que la gente pueda acceder a este tipo, en el fondo, a cajeros automáticos para poder sacar plata, hacer pagos, en fin. Pero tú decías que la inclusión financiera es mucho más allá que tener solamente una tarjeta. También tiene que ver con calidad, tiene que ver con darle otros servicios a los clientes. ¿Cómo profundizamos más la inclusión financiera desde el rubro, desde lo que están haciendo ustedes hoy, pero también cuáles son como las oportunidades de mejora que seguimos teniendo? Porque todavía hay una brecha importante. Muy importante. Si hablamos de calidad, uno de los elementos de la calidad tiene que ver con la formalidad, el acceso a productos formales en la industria. Hay casos, ¿no?, bien importantes en distintos ámbitos. Primero, en crédito, ¿no?, que es el que típicamente más se habla. Todavía el acceso a créditos formales hay mucho espacio por cubrir. Mientras la población más acceso tenga o menos acceso tenga eso, más cubre eso a través de créditos informales, típicamente prestamistas y otras cosas, exponiéndose no solamente a temas de seguridad, sino a probablemente a precios que bordean lo usurero en términos del cobro que tiene eso, ¿no? Y malas prácticas de cobranza, etc. Entonces, migrar y dar acceso a productos formales crediticios que propicien la seguridad y un endeudamiento responsable es tremendamente relevante. Después podemos hablar de iniciativas regulatorias que vemos con buenos ojos en esa línea también. Te lo voy a preguntar, sí. Lo segundo es el mundo de seguros, ¿no? El acceso a seguros, ¿no? Ahora lo hemos visto lamentablemente más cercano, dado las situaciones país y las situaciones mundiales como la pandemia, lo relevante que es estar protegido cuando situaciones complejas llegan, ¿no? A pesar de eso, cuando uno ve la línea de tendencia del nivel de protección de los seguros individuales que tenemos las personas en Chile en relación a otros mercados, es bajísimo, pero es muy bajo. Entonces tenemos una población poco protegida ante situaciones vulnerables. ¿Y a qué se debe eso? ¿Será un tema como cultural en Chile que no estamos como como que esperamos que no va a pasar nada hasta que pasa? Exactamente. Es un tema cultural, ¿o no? Yo creo que hay un elemento cultural, ciertamente. Lo otro que nosotros hemos estudiado a través de una vez que nos metimos a esto, ¿cierto?, es la industria, la necesidad de transformar esa industria. Una industria que los clientes ven con mucho recelo por que la encuentran poco transparente, muy burocrática. Entender una póliza es algo, ¿no?, muy complejo. Yo creo que nadie se lee una póliza completa. Exactamente. Entonces también hay una necesidad muy relevante de la industria de hacer una disrupción ahí, de manera que se acerque fuertemente y mejore fuertemente la aceptación del cliente a aceptar ese producto. Al final, cuando uno habla de transparencia, que es un nombre que uno usa mucho, no es solamente como la mala vista de la transparencia, ¿no?, sino la educación, entender qué es lo que está detrás, por qué yo debería protegerme, con qué me estoy protegiendo, cuánto me va a costar,
¿no? Hablar en los simple. beneficios que tiene. Los beneficios que tiene, etc. Entonces, ahí hay un camino muy importante y es lo que estamos viendo nosotros con muy buenos resultados en este camino que estamos desarrollando en el mundo seguro. Y después está el mundo de el ahorro y la inversión, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de soluciones, una que le llamamos bolsillo, por ejemplo, ¿Ya? y el bolsillo nace con este insight de los clientes. Todo esto ha salido con y para los clientes, Ya, ¿no? en conversaciones con ellos han sido parte de este proceso. Ya. Entonces, esta cosa de, ¿no? Como el insight que yo siempre uso, ¿no? El lunes me pongo a dieta, ¿no? Entonces, el lunes me pongo a ahorrar. Pero no llega nunca ese día, No llega nunca. Entonces, ¿cómo te facilito esa adopción, ¿no? ¿Cómo puedo ir, no? Nos decían, ¿cómo puedo separar parte de mi dinero? Porque siempre me podría separar algo. Bueno, hagamos un bolsillo, pues, ¿no? Y yo te facilito eso. Por ejemplo, y te lo facilito con tecnología. Ejemplo, redondea tus compras. Cada vez que vas a comprar, ponte una regla que te redondee 50 pesos. Y esos 50 pesos que te vaya a ahorrar. O cada vez que hagas un abono a tu cuenta, ¿no? Depositas tu sueldo, un porcentaje de eso, tíralo. Directo. Entonces, de manera que te facilite esa adopción, ¿ya? Y eso apunta a bolsillo. Después está una solución, digamos, más tradicional en el sentido de inversiones en fondos mutuos. Cuando ves todavía los mecanismos, los instrumentos de inversión en el país, ha ido avanzando, pero son bien tradicionales. La gran mayoría de las inversiones están en cuentas de ahorro, después depósito a plazo, y muy poquito en instrumentos ya de fondos mutuos, ni hablar de acciones. Bueno, facilitemos el acceso transparente, ágil, simple y muy seguro de los fondos mutuos. Y para eso tenemos la alianza con Credit Corp Capital AGF, que es la compañía que administra esos fondos que son contratados a través de nuestra aplicación. ¿Y ahí tienen fondos mutuos y además tienen acciones? Solamente fondos mutuos por ahora. Por ahora. Exactamente. Ya, perfecto. Temas de depósito a plazo y eso, no solamente trabajan con fondos mutuos. No por el momento. Porque no son bancos aún. Porque no tenemos la licencia bancaria aún. Perfecto. Ya, una vez que ya comiencen, van a tener toda una cartera de productos mucho más amplia en términos de inversión. Efectivamente. ¿Y será eso porque la gente no entiende lo que es un fondo mutuo? ¿Porque no entiende cómo transar una acción? ¿Porque cree que es algo que está muy alejado de ellos? ¿Falta educación también, nuevamente? Falta educación y yo creo que pasa fenómenos muy similares al mundo de seguros, ¿no? Recuerdo conversar con un cliente muy afluente, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué cuando hablan de inversiones me hablan tan en difícil? Como que, ¿no? Claro. Por el hecho que yo tengo tanto dinero, me tienen que hablar con términos complejos. Mientras más complejo, claro, como fuera mejor. Mientras más ingreso tengo, me hablan más complejo. Y yo creo que efectivamente eso es un insight bien relevante. Cómo hacer las cosas de manera simple, fácil, y con una clara intención de acercarse a la población, a tus potenciales clientes, que entiendan tus productos, que los puedan contratar de manera simple, sin grande burocracia y sobre todo que puedan acceder a él y quitar en cualquier minuto ese mandato cuando quieran, ¿no? También hay un elemento bien importante en el sentido que estoy amarrado. Ese es un tema súper relevante. Oye, yo tomo este producto de seguro, tomo este producto de inversión y como que quedo amarrado para siempre, ¿no? Claro. O sea, lo que yo he vivido personalmente y he conversado también con otras personas, en el fondo, uno cuando contrata algo, súper fácil, la contratación, fantástico, te mandan todo, ok, check, firma, pero cuando en el minuto que tú quieres dar de baja alguno de los productos, la cosa un caos. se te complica. Sí, efectivamente. Y eso lo único que genera también es un poco de temor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del consumidor a contratar estos productos, en el fondo. Totalmente. Y desde luego, siendo bien realista, es una barrera que no tiene ni una lógica, ¿no? Hoy día, porque el nivel de precisamente de disrupción tecnológica, el nivel de portabilidad que un cliente puede tener es enorme. Entonces, al final te pone los incentivos correctos para que el talento de tu compañía trabaje para encantar a ese cliente todos los días. No es, oye, te pongo en piloto automático. Una vez te conquisté y de ahí, bueno, listo, chao. El resto de la vida te voy a sacar tu dinero. Claro. ¿No? Todos los días tengo que conquistar y todos los días tenés que validar esa contratación. Es un desafío súper importante. Muy importante, Fernando, efectivamente lo que estás comentando. Oye, vamos a la parte de la regulación. Ustedes están regulados bajo la CMF, ¿no es cierto? Así es. Y ahora ya se aprobó la ley FinTech
explicarle un poco también a los auditores de qué se trata. Pero además, todavía están en periodo de recibir comentarios, ¿no es cierto?, respecto de eso. Correcto. Así que ahí aprovecho también, bueno, de preguntarte, después te repito la pregunta por si se nos olvida en la conversa, si ustedes van a hacer algunas observaciones a esta ley. Así que eso, si nos puedes contar, Fernando, un Por poquito supuesto. qué es lo que es la ley FinTech, en qué consiste. A ver, te contesto por lo primero es la ley FinTech, lo que es una muy buena noticia porque establece el primer marco regulatorio para la industria de tecnología financiera, ¿no? Y eso es un puntapié inicial muy relevante y aborda básicamente dos grandes elementos. Primero, regular aquellos negocios que ya vienen operando hace mucho tiempo Ya. y que han estado fuera del marco regulatorio. Y eso tiene un beneficio muy relevante para los regulados y para el ecosistema general, porque lo hace mucho más robusto y se iguala a la robustez que tiene la industria financiera general en el país, que es una de nuestras principales fortalezas. Exacto. ¿Cierto? Como país. Claro. Tanto las instituciones que están reguladas como los organismos que nos regulan, ciertamente creo que deberá ser parte del orgullo. Sí, del orgullo país, chileno, ¿no? sí. Orgullo chileno. Panamericano. Exactamente, instituciones. totalmente. Lo segundo es que aborda iniciativas, la ley FinTech, o campos regulatorios para promover la innovación financiera. Y la central o la prioritaria en esa vía es la regulación del Open Banking y el Open Finance, ¿no? Ya. Y ese es un elemento tremendamente relevante para seguir incentivando la innovación financiera, tanto de actores FinTech como de actores tradicionales, bancarios, de manera de facilitar que poder acceder con el consentimiento explícito de un cliente, y ahí podemos hablar de otra iniciativa tremendamente relevante, que es todo lo que tiene que ver con privacidad y su regulación, Claro. y de esa manera poder confluir en algo que todos buscamos. Primero, yo como persona, ser dueño realmente de mis datos. Lo segundo es que las instituciones a las cuales yo quiera solicitar algún producto puedan contar con mi información, que se la di a otra institución y no tener que dársela 30 veces cada vez eso. Claro. Y con la mejor de las informaciones, de manera que me puedan entregar un producto bien hecho a mi medida, ¿ya? El elemento siempre como más crítico en eso es, y que confluye con otra regulación, Que es la ley de deuda consolidada, ¿no? que es la de deuda consolidada, Sí. ¿no? Entonces ya hablábamos ley FinTech, ley de deuda consolidada, Claro. y ley de privacidad de datos. Es lo que en esa triada nos puede llevar a realmente tener un endeudamiento muy responsable. Yo como persona solicitando un crédito, saber qué es lo que realmente debo solicitar, Claro, con qué condiciones de pago estar, Claro, ¿hasta dónde puedo llegar? hasta dónde puedo llegar para que ese producto, que tiene una dicotomía muy grande, ¿no? Que uno accede al crédito para buscar cosas de alto involucramiento emocional, lograr un proyecto, resolver una situación compleja, ¿no? Pero uno va a eso, pero después como pide el crédito y te cambia el humor, ¿no? Porque termina siendo un producto que algunas veces termina siendo no el que debías de haber contratado. Claro. Entonces, esta triada nos debiera llevar a que tanto el que contrata y el que está ofreciendo el producto pueda entregar un producto con las condiciones respectivas y, por cierto, dentro de las condiciones, bajar los costos, ¿no? Es un elemento que es muy importante saber. ¿Cuáles son los elementos más importantes que gatilla tasas más altas o más bajas? Exacto. El riesgo, ¿no? Entonces, en el extremo, ¿no? Vámonos a extremo para graficar. Sí. Una parte muy importante de la población no accede a crédito no porque ocurra algo malo, simplemente porque el sistema financiero no tiene ninguna información de esa persona. Ya, o sea, no sabes cuál es el nivel de riesgo, cómo Nada. funciona, cómo responde Nada. al pago permanente Viene Fernando Araya, solicita un crédito, reviso todos sus antecedentes y no, dado que ha estado informal o maneja su economía 100% en efectivo, por ejemplo, ¿ya? Que eso hay en gran parte de la población. Hablamos de la cuenta RUT, mucho comportamiento de la cuenta RUT, tengo la cuenta, recibo mis ingresos, corro al cajero automático y manejo mi economía en efectivo. Claro. Esa persona, sobre todo en regiones. exactamente, esa persona, más chiquitita, sin quererlo ni saberlo, al hacer ese procedimiento se hace invisible ante el sistema financiero. Ya. Y al momento de querer obtener un crédito,
No hay nada que No tienen acredite historia. que es un buen pagador, que tiene Claro. productos de ahorro, etcétera, porque ahorra bajo el colchón, ¿no? Entonces, la información, la data es tremendamente relevante para bajar esos costos también y poder entregar una tasa que sea coherente con tu nivel real de riesgo. Claro. Y que el nivel de real de riesgo sea si eres bueno o mal pagador, ¿no? Bueno, y ahí yo creo que nos iríamos por otro lado. Te preguntaría, ¿y cómo se ayuda también a las personas que en algún minuto tuvieron alguna dificultad? Pero ahí alargamos un poco la conversa, pero tiene que ver también con todo este tema de Pero información. absolutamente, ¿No es absolutamente. cierto? Oye, y algunas observaciones. ¿Qué debilidades o qué oportunidades de mejora o de ajuste más bien tiene la ley FinTech? Todavía es temprano decirlo, ¿no? Todavía partió hace muy poco el llamado, Sí. o sea, de hecho, sesionó en las primeras mesas de Open Banking y Open Finance, estamos activamente participando ahí. Y diría que es un camino que todavía hay que recorrer, pero un elemento bien importante a ver en correcciones es de una ley que, por ejemplo, la que nos dio origen a nosotros. Ya. La ley 20.390, si mal no recuerdo, que es la ley que se dictó hace 6-7 años atrás, que permite la emisión de tarjetas de prepago. Y esa ley tiene un fallo bien importante. ¿Cuál es ¿ya? ese fallo? El fallo bien importante es que está generando eso tiene que ver con que las tarjetas de prepago no están logrando la interoperabilidad, ¿no? Ya. Se dictó la ley de prepago, luego migramos al modelo de 3 a 4 partes y entre medio tenemos un problema bien relevante que se traduce en que algunas grandes compañías no aceptan esta tarjeta y eso está complicando a las personas y está complicando a las compañías. Y ese es un elemento Afecta que el ya mercado completo al final. Absolutamente, porque Ya. las personas estamos habituados que si yo tengo una tarjeta, sea de débito, de crédito o de prepago, que son legales, de curso legal, digamos, pueden ser, si un comercio acepta tarjetas, las acepta Utilizada todas. en todos los medios, en todos los Exactamente. comercios, perdón. Y ese riesgo ya se ha materializado en el mercado. Y Ya. tenemos 3 grandes actores de 3 compañías muy relevantes que han dejado ese negocio. Es el caso de BCI con Match, De la tarjeta de prepago, claro. de la tarjeta de prepago, BCI Match, se eliminó esa tarjeta o está migrándola, esa tarjeta. El caso de FPI, que Ya. definitivamente cierra su negocio. Sí. Y es el caso de Superdigital de Santander, que también está haciendo esa migración. Ya. Entonces, eso debe marcarnos el máximo nivel de atención para hacer las correcciones vía, algún ajuste normativo o legal que facilite que eso no siga ocurriendo, porque ese producto es un producto de innovación que propicia la innovación y la inclusión financiera. ¿Ese producto ayuda también al tema de la información? Absolutamente. Estamos ¿El hablando prepago? de que hoy día en el país hay más de 7 millones de clientes haciendo uso de De tarjetas de de prepago. ese medio de pago para cubrir todas sus necesidades. Ah, No los podemos abandonar y decir, mira, esto nació y bueno, no fui capaz de hacerlo crecer, Claro, así no- que bueno, se acabó Claro. tu solución. Se aprendió. Exactamente. Oye, Fernando, te agradezco un montón. Realmente Por la favor, conversación muchísimas ha gracias sido a usted. súper interesante. Un tema del que se habla, se lee muchas veces en los medios de comunicación, pero que uno no puede conversar un poquito más en profundidad porque los espacios son más reducidos. Acá tenemos la posibilidad de conversar y comentar más en profundidad. Así que gracias, Fernando. De esto tenemos que seguir hablando, así que te vamos a volver a invitar a Encantado. Economía a Fondo. Muchas gracias a usted. Y vamos a comerciales y regresamos en un ratito más con más Economía a Fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia, disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que tanto te ha costado. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Más información en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV.
regreso en el segundo bloque de Economía a Fondo, que se transmite por Radio Agricultura y por Agricultura TV. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y nos encontramos, quiero decir, con Mauricio Cáceres, él es gerente de operaciones de Teamwork. Porque vamos a hablar de temas laborales. Siempre, o en los últimos 7 capítulos que ya hemos estado al aire, hemos compartido temas laborales, temas previsionales, temas de desempleo, etcétera. Y eso lo vamos a conversar ahora con Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Gracias, Constanza, por la invitación. Así que ojalá que sea una entrevista entretenida. De todas maneras, entretenida. La idea es explicarle a la gente bien en simple. Bueno, partamos primero qué es lo que es Teamwork. Teamwork es una empresa de recursos humanos donde nos especializamos en ofrecerle alternativas de trabajo a las personas que les cuesta acceder a ellos, ¿cierto? Ya. Y también le damos soluciones integrales a nuestros clientes, a nuestras empresas, ¿cierto? Con las que trabajamos en términos de contratación, pagos de nómina, capacitación. Tenemos una OTEC propia, Teamclass, con más de 25 años en el mercado, bien consolidado. Yo diría que nos transformamos en un actor relevante dentro del mundo laboral para las personas que buscan empleo y también para las empresas que están en búsqueda, ¿cierto?, de grandes volúmenes de trabajadores. Ya. ¿Y la oferta de empleo que tienen ustedes se especializa en algún rubro, en alguna industria o en términos generales? Estamos diversificados en todas partes. Estamos en la minería, estamos en las salmoneras, estamos en el retail, en los centros de distribución. O sea, donde tú vayas probablemente te vas a encontrar un Teamwork. Es una empresa que tenemos trabajadores a lo largo de todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con oficina también a lo largo de todo Chile. Entonces, como te decía, donde tú vayas probablemente te vas a encontrar un Teamwork. Desde que tú vas a buscar a la góndola del supermercado algo que está empaquetado, probablemente lo hizo un Teamwork. Ahí está un Teamwork. Exactamente. Súper. Oye, y quiero preguntarte sobre el informe del INE que publicó hace poquito. Es el informe de informalidad laboral. Exacto. Informe de informalidad laboral. Sí. Comentaba este informe que la tasa de ocupación informal a nivel nacional llegó a los 26,7% en el trimestre julio-septiembre, o sea, el recién pasado en el fondo de este año. Primero preguntarte, ¿qué significa ocupación informal? Porque para que entendamos todo, ¿de qué tipo de trabajo estamos hablando en esos casos? Sí, la ocupación informal es todas las personas que trabajan y no tienen contrato de trabajo. O sea, estamos hablando de las personas que incluso trabajan en la casa sin remuneración, las personas que trabajan, no sé, en una aplicación móvil, ¿cierto? Ya. Los trabajadores cuenta propia, son todas las personas que no tienen algún tipo de trabajo. Ya. Muchas veces, y hay que aclararlo también, se confunde el término informalidad con independencia. Hay gente que dice, yo quiero ser independiente, así que no voy a trabajar, digamos, bajo un contrato. Y eso no tiene nada que ver. La informalidad laboral se refiere solamente a trabajar sin un contrato establecido. En términos prácticos, simple, eso es. Y como tú dices, la tasa durante este último trimestre fue de un 26,7%, y lo que se observa en el mercado es que esto ya está, como, digamos, estancado, pareciera ser estructural. En promedio tenemos una tasa de informalidad durante el último año de aproximadamente 28%. No baja tanto más, bajó 0,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, y pareciera ser, como te decía, que se transforma en algo estructural, que hay que hacer algo nuevo para poder moverla de ese estado. Claro, porque ¿qué significa que esté como en este promedio de 26, 28%? ¿Qué significa? En términos simples, significa que de las personas que están ocupadas, ¿cierto?, trabajando, aproximadamente 1 de cada 4 está bajo la informalidad. Perfecto. Informalidad laboral significa también que esta persona, al no tener contrato, ponte tú, no tiene acceso al sistema de seguridad social, ¿cierto? Al pago de previsión, las cotizaciones del ISAPRE. Si por ese motivo, si tiene un accidente, digamos, en el trabajo, ¿cierto? No tiene cobertura, exacto. Entonces, el empleo formal, de cierta forma, se encarga, ¿cierto?, de darle ciertas condiciones, digamos, o estatus de mejoría con respecto al mismo trabajo que pudiese hacer sin este contrato, como te decía, en el empleo informal. Claro, o sea, y ahí entonces el objetivo sería de alguna forma tratar de que este porcentaje baje, ¿no es cierto?, para que las personas puedan trabajar de manera formal y puedan acceder a todas estas, en el fondo, herramientas que entrega el contrato, que el tema de la previsión, etcétera, ¿no? Yo te diría, Constanza, que ese es uno de los principales desafíos que hoy día tiene el mercado laboral, de cómo, primero, generamos más empleos para la fuerza laboral que cada vez está creciendo más. Hoy día sabemos que antes, llegar a los 60, 65 años era como la edad cuando uno empezaba a pensar en jubilar. Hoy día sabemos que una persona con 60 años está totalmente activa, ¿cierto? Y esas personas se van incluyendo o no van saliendo de la fuerza laboral. Eso por un lado. Y por otro lado, también hablamos de la calidad del empleo, ¿cierto? Un empleo formal, ¿cierto? Recoge todo lo que dijimos recién, el tema de seguridad social, el tema de contratación, cotizaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado,
lo que se debería hacer, o lo que deberíamos hacer, como si lo llamamos como ecosistema, llamémoslo gobierno, Estado, privados, qué sé yo, es generar las condiciones necesarias para que estas personas que están en la informalidad tengan los incentivos necesarios para pasar a un trabajo formal. ¿Cuáles serían esos incentivos, por ejemplo? Yo diría que tiene varias aristas. Ya. Políticas públicas, por ejemplo, tema de cómo incentivamos la contratación, ¿cierto?, de estas personas, ¿cierto? Durante el periodo de la pandemia, ¿cierto?, duro, estuvo el concepto del IFE laboral, ¿cierto?, que es donde se subvencionaban las empresas que contrataban, se subvencionaba, ¿cierto?, a la contratación a las personas que querían un nuevo trabajo formal, ¿cierto? Ese era un súper buen incentivo porque las personas definitivamente salían de la informalidad para llegar a lo formal. Para poder formalizarse en un trabajo. Hoy día las personas también, el mercado laboral tiene otras, expectativas respecto a sus próximos empleadores. O sea, hay temas de flexibilidad hoy día, todo lo que es la tecnología, trabajo de remoto, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría que desde el estallido social en adelante, el mercado laboral ha sufrido una cierta transformación, ¿cierto? Que a Chile claramente le ha pegado, y le ha pegado mucho. Recordemos que además de esta transformación, en la pandemia pasa que perdimos 2 millones de empleos. Hoy día y eso no se han recuperado. No se han recuperado. Hoy día faltan aproximadamente 450.000 personas que se vuelvan a incorporar al mercado laboral para llegar recién a los niveles prepandemia. Hoy día América Latina ya retornó casi completamente a los niveles prepandemia y Chile está en la cola. Todavía no lo logra. Nos quedamos atrás. Entonces, pasando de ser un país con una economía reconocida internacionalmente, en el fondo pasamos a estar al final de la lista de los países que lograron recuperar el trabajo que se había perdido durante la pandemia. Exactamente. El otro día escuchaba a David Bravo y él daba una cifra que de repente puede dar como hasta susto. Dice, estamos en el mismo nivel proporcional de nivel de trabajo que es lo que teníamos en agosto del 2010. O sea, estamos pensando hace 13 años atrás. 13 años atrás. Entonces, claramente el mercado laboral hoy día no está satisfaciendo, ¿cierto?, las expectativas, las ilusiones, los deseos de las personas que están disponibles para trabajar. Claro, entonces es labor de todos, digámoslo así, hacer que vuelvo a insistir, ecosistema cambie, ¿cierto? Y que se vuelva atractivo para que las personas salgan, digamos, de la informalidad y empiezan a trabajar con, en contratos, ¿cierto? Bueno, y la economía también, y el país tiene que estar más estable y tener una economía más sólida para que también las empresas quieran invertir más y así generar también más trabajo. Totalmente. O sea, ahí tenemos un desafío también como país. Totalmente, tenemos un tema de estancamiento económico que sin crecimiento no se crean nuevos trabajos, no se traen nuevas inversiones, por lo tanto hay menos, digamos, menos posibilidades de ocupar nuevas posiciones. Y nos mantenemos en ese statu quo que no nos deja avanzar. Exactamente. Mauricio, ¿quiénes serían más o menos los perfiles de las personas que están que trabajan, o sea, que se ocupan informalmente en este porcentaje? De estos 28%, ¿son más mujeres, más hombres, más o menos qué edades? Mira, está principalmente representado por mujeres, ¿cierto? Si en la derecha se ha cortado, hay un tema del costo de oportunidad, ¿cierto? De salir incluso desde su hogar, del cuidado de los niños, que hay un tema de corresponsabilidad que nos hace mucha falta, ¿cierto? Lo comentamos, fíjate, en el capítulo anterior con Fernando Araf, comentamos el tema de corresponsabilidad, la importancia de que el hombre también participe, digamos, de la crianza. O sea, si uno ve, las personas que se toman este postnatal parental hombre, el porcentaje es menos del 1%. Entonces estamos hablando de que hay un tema de diferencia. Y por otro lado también tenemos las personas mayores, ¿cierto?, en el mercado informal, en el mercado laboral informal, que también se emplean por cuenta propia ante la sensación de no poder encontrar un empleo, llamémoslo así, con un contrato formal. Exacto. Entonces, eso es súper importante, Mauricio. Ahí podríamos hacer un poco un doble clic, tal vez, no en este minuto, pero más adelante poder ahondar un poco más en el tema de la contratación de personas mayores de 65 años, cómo la podemos fomentar, porque además la gente súper activa, digamos, que quiere seguir trabajando, que tiene esas ganas de seguir trabajando y que el perfil en general no se ajusta a los requerimientos de una compañía cuando son gente que tiene muchísima experiencia. Exacto. Mira, nosotros en Teamwork y en Team Class tenemos programas donde, ponte tú, hace poco tuvimos una alianza con el Banco Santander, donde entregamos 600 becas, de alfabetización digital para personas que son mayores de 50 años, ¿cierto? Es una de las medidas que se tienen que tomar. O sea, la capacitación aquí es primordial para que las personas que tengan menos calificación técnica, ¿cierto?,
puedan acceder a nuevos trabajos. Viene todo el tema de lo que es inteligencia artificial, que la gente se asusta un poco y dice, bueno, me van a reemplazar. Y uno tiene que pensar, bueno, esto es una oportunidad para hacer otra cosa, para agregar valor desde otra forma, desde lo intrínseco humano, más que de la automatización. Por eso te digo, o sea, las expectativas hoy día no son tan buenas en cuanto al mercado laboral, pero existen, llamémoslo así, alternativas que ayudan a paliar este efecto. O sea, hay que pensar también que en los últimos 3 meses del año, en el último cuarto, el desempleo debería tender a disminuir por una cuestión estacional, donde se activa la temporada de Navidad, ¿cierto? El comercio. Ya pasamos Halloween, vamos a Navidad, el tiro ya. Y viene también el después verano. la temporada de verano, donde el turismo, viene también el buen tiempo, el agro. Entonces, ahí hay distintas oportunidades de estos trabajos. Hay un tipo de trabajo que son los contratos temporales, servicios transitorios, que eso también nosotros dentro de Teamwork lo fomentamos, ¿cierto? Donde las personas encuentran trabajo por estos periodos, ¿cierto? Y de repente esta puerta, este tipo de trabajos que son formales, ¿cierto? Que tienen contratos, seguridad y todo. Y toda todo la lo que normativa conlleva, que corresponde en el fondo. exactamente. Le abre la puerta a personas que están en la informalidad. Tú sabes que los servicios transitorios durante el 2022 contrataron más de 300.000 personas. O sea, es una puerta. Tú partes por ahí y después, bueno, te puedes quedar en la empresa. La empresa se da cuenta que necesita ese trabajador, digamos, que se sume. Y eso es súper importante porque hablamos de las personas que trabajan por servicios transitorios, ¿cierto? Más del 20% se internaliza, o sea, que ha contratado como planta. Claro. Y otro dato que es súper importante es que de estos 300.000 personas, alrededor del 60% son personas que vienen desde la informalidad. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces tú generas una puerta donde las personas pueden ingresar. Exacto. Y otras personas recién arman sus primeras experiencias laborales en torno a un servicio transitorio también, que es una súper buena alternativa para este periodo, sobre todo de periodos peak, reemplazos de vacaciones, etcétera, etcétera. O sea, se viene la temporada, ¿no es cierto?, donde se pueden generar estas nuevas oportunidades. Exacto. Mauricio, te agradezco un montón la conversación. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a comerciales ahora y seguimos más ratito con más economía a fondo. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda la familia, disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que tanto te ha costado. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Más información en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV. De regreso en el tercer bloque de Economía a Fondo y ahora nos vamos a viajar. Vamos a hablar de temas geopolíticos súper interesantes. Estamos en un contexto global complejo y para eso nos acompaña Jorge Saad. Bienvenido, Jorge. Jorge es director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias por la invitación, Constanza. Nada, encantado. Bueno, como les decía, nuestro mundo está en unas situaciones súper complejas en distintos lados, ¿no es cierto? No solamente lo que ya sabemos de la guerra que hay en Rusia, Ucrania, en Gaza, en los temas Israel, en fin. Partamos por ahí comentando un poco en los temas de contingencia, cómo nos afecta esta situación, la guerra. Partamos por Gaza primero y después seguimos con Rusia, Ucrania, y cómo nos afecta económicamente lo que está pasando fuera a Chile. Yo diría, Constanza, que primero el mundo viene, yo lo llamo de una suerte de placas tectónicas, como los terremotos, que se están moviendo. Y básicamente hay un rebalance gradual del poder. Perfecto. El momento unilateral de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, que definió las reglas del orden internacional, está bastante cuestionado, está desafiado. Tenemos un ascenso de China extraordinario en los últimos 25 años. Y tenemos también potencias medias que se están relocalizando. Si tú me preguntaras,
no hay un horizonte claro hacia dónde va el orden internacional y lo vemos con los conflictos, ya sea la guerra en Ucrania o otro tipo de conflicto como lo que estamos viendo en Gaza. Sí. Respecto al tema de Medio Oriente, Constanza, yo diría que ninguno de los actores quiere que escale. Actores me refiero a otras potencias que están siguiendo este lamentable conflicto que hoy día es un drama humanitario sin precedente en la historia reciente. En un mes hemos tenido más de 10.000 muertos, 4.000 niños. Tenemos también la situación de los secuestrados, de las bajas de Israel y el drama humanitario en Gaza que viola todos los principios del derecho internacional. Pero nadie quiere que escale. Los mercados hasta el momento le han asignado una probabilidad baja a que escale, pero hay que ver el escenario de qué pasa si en esto comienzan a entrar otras potencias. Irán, Turquía, Arabia Saudita. Se empieza a crecer. Exacto, y una inestabilidad de Medio Oriente. Sí. Lo primero que se da a la mente es el precio del petróleo. Petróleo, inmediatamente. 2/3 de las reservas mundiales de petróleo están en Oriente Medio, por lo tanto una situación de inestabilidad genera un efecto ahí. Eso nos lleva al año 2008, cuando hubo una situación entre el Líbano, especialmente el sur del Líbano, entre Hezbolá e Israel, y el precio superó los 130, 140 dólares el barril aproximadamente. Hoy día está cercano a 90, pero las estimaciones dicen que si se genera una situación de inestabilidad podría llegar a 120 dólares el barril, con lo que eso significa para los costos de producción, costos de transporte y en general en los precios al consumidor, por decirlo de alguna manera. Hay otro tema con el gas. Con la guerra de Rusia en Ucrania, la Unión Europea tenía una alta dependencia al gas ruso y comenzó a buscar otras fuentes. Dentro de esas fuentes está la exportación de gas de Israel y del propio Egipto. Por lo tanto, una situación de inestabilidad generaría también un shock en el mercado del gas. Claro, porque ya tienes un problema con el mercado del gas cuando desde Europa por Rusia, Ucrania. Exactamente. Ahora, nuevamente, se va a presentar lo mismo por el tema del conflicto en Medio Oriente. En el evento que escale. Efectivamente, en el evento que escale, como tú dices. Y para el resto del mundo, en términos de economía, ¿cómo nos ha afectado también estos dos grandes conflictos, en el fondo? Ya no tanto desde el punto de vista de las potencias, ¿no es cierto?, ni de Europa, sino que ya más de América Latina, particularmente en Chile. Sí. En el caso de la guerra en Ucrania, Chile tiene una relación comercial muy baja con Rusia y también con Ucrania. Y el efecto más bien ha sido en los precios, especialmente los granos, lo que hemos visto en el trigo, el maíz, y que generó un impacto adicional a la inflación. Aunque según los índices de la FAO, los precios de los alimentos, el índice de precios de alimentos ya está volviendo a los niveles de normalidad. Ya, perfecto. Pero ahí tuvimos un impacto directo. Lo segundo es la mayor incertidumbre en los mercados. Sabemos que esa presión inflacionaria generó mayores restricciones financieras y esas restricciones financieras encarecen el crédito, encarecen las posibilidades de financiamiento de inversión, entre otras. Pero hasta el momento las previsiones o proyecciones de crecimiento a nivel mundial y para América Latina, las últimas del Fondo Monetario Internacional, se mantienen más o menos en las mismas estimaciones previo especialmente al conflicto de Medio Oriente, específicamente en Gaza, de Hamás e Israel. Y diríamos que en un escenario, en el peor escenario, que esto realmente escale y que se genere una situación más grave de la que conocemos hoy día, podríamos tener un escenario de recesión global. Pero la probabilidad de una recesión global hoy día es baja. Ya, perfecto. Oye, y frente a eso, en el fondo, efectivamente que escalara, digamos, el conflicto que hay en el Medio Oriente, se llama Rusia y Ucrania, ¿cuáles son las alternativas que tenemos nosotros en términos de recursos a estos países? O sea, claro, el petróleo, como lo dijiste, tú bien dijiste, 2/3 de las mayores reservas están en Medio Oriente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas que tendríamos? A ver, Chile es muy sensible a dos países, China y Estados Unidos. América Latina en general es muy sensible a China. Cuando nosotros hablamos que en la década del 2000 hubo este superciclo de los commodities, o sea, precios del cobre, del petróleo, del gas, en general de los commodities en América Latina altos, se debía a que teníamos una China creciendo casi al 10% anual, que es el principal socio comercial o el principal comprador de América Latina en los últimos por lo menos 10 años. Entonces, mientras China y Estados Unidos muestren datos aceptables económicos, positivo, va a tener menor impacto en América Latina. Entonces, si tú relacionas eso con los conflictos, hoy es más sensible para América Latina
lo que puede pasar con China, de que sus proyecciones de crecimiento han venido bajando. Ya no es la China que Ya no crece es a la tasa de China 10%. bullante, no, exacto. Tiene inestabilidad en su mercado inmobiliario, tiene un Sí. problema de envejecimiento de la población que al 2050 podría perder un 25% de su mercado laboral. Ese tipo de situaciones son más sensibles, tienen impacto más directo en América Latina que lo que puede ser la situación hoy día en Puntual. Oriente Medio. Ya. Jorge, y bueno, ya que estamos en China, conversemos un poco también la situación de Taiwán. Hay ahí un conflicto que, claro, que ha pasado un poco más colado, entre comillas, con mucho respeto lo digo, por las demás cosas que están pasando, por supuesto, pero también es un conflicto que es bien, que es bien complejo y ahí sí nos afectaría entonces más directamente a nosotros como Chile en nuestro ecosistema, ¿no es cierto?, de negocios internacionales, en el fondo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuándo se va a acabar esta permanente tensión que tiene Taiwán con China? ¿Cómo lo ves este A ver, el tema de conflicto? Taiwán, sin lugar a duda, es, diríamos, la zona más caliente o donde hay un riesgo mayor escalabilidad en el mundo, aunque hoy ha bajado su intensidad. ¿Por qué? Porque primero, para China, para Sí. la China continental, Taiwán es parte de China. Y Estados Unidos tiene una estrategia que se le llama ambigüedad estratégica. ¿Qué significa eso? Ya. Estados Unidos reconoce la soberanía de China continental sobre Taiwán, pero tiene un compromiso de defensa que en caso de invasión de Taiwán por parte de China o un ataque, tiene la obligación de defender a Taiwán. Perfecto. Entonces tú podrías tener un escenario, hoy también de baja probabilidad, de un enfrentamiento bélico entre China y Estados Unidos, las dos principales potencias. Y eso Claro. ya generaría una escalada a nivel global sin precedentes que no la ha generado ni la guerra en Ucrania, ni tampoco hoy día lo que estamos viendo entre entre Hamas e Israel. Israel. Entonces, en Taiwán hay elección en enero del Perfecto. próximo año Ya. y hay un tercer partido. Hay dos partidos tradicionales, el partido más pro autoridad china y un partido más rebelde que está hoy día. Más. Pero hay una tercera línea, Ya. que es más bien una línea, podríamos decir, de outsider, Ya. que es un intermedio entre los dos partidos, pero Perfecto. es nuevo. Entonces ahí va a haber un elemento interesante a ver si es que eventualmente tiene En posibilidad enero. de ser gobierno. Ya, pero hoy día en el fondo eso está contenido. Por ahora no vamos a tener, esperamos no tener ningún problema en ese ámbito. Y hay un último Sí, tema, Constanza, sí, que es la dime. elección de Estados Unidos, Eso te iba a presidencial en noviembre del próximo año, Exactamente. que todo indica que va a ser una elección hiperpolarizada, hipertóxica, como fue la última Y la elección última. presidencial Mira, entre Trump y Biden. Exacto. Yo leía en la prensa internacional que incluso Donald Trump se encontraba ahora, en la encuesta reciente en el fondo, 4 puntos por sobre Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos. ¿Qué tanta probabilidad existe de que efectivamente siga escalando Trump? ¿Y qué significaría también para América Latina, particularmente para Chile, un nuevo mandato, ¿no es cierto? Un segundo mandato de Trump. Lo primero es ver la primaria republicana, donde Trump corre con una ventaja entre 20 hasta incluso 40 puntos. A DeSantis, que es el gobernador de Florida, Sí. pero que si no hace alguna jugada muy arriesgada, prácticamente una carrera corrida por el lado de Trump. Y en los demócratas, Biden, que también ya sería el nominado a pesar de su edad. Trump también está llegando a una edad bastante avanzada para ser presidente. La elección yo creo que nuevamente se va a definir por estos estados bisagra, que son los que no están previamente definidos, y va a ser una elección, creo yo, muy reñida, similar a la anterior. No nos olvidemos que la anterior, sin pandemia, era muy probable que Trump iba a ser reelecto y fue de hecho el candidato derrotado con más votos en la historia, en una elección que fue básicamente un referéndum de Trump, más que una Claro, competencia más con que una Biden. competencia, sí, efectivamente. Ahora, el problema de Estados Unidos es que su política interna es cada vez más disfuncional, cada vez más polarizada, mayor dificultad de acuerdo, y eso también lo está afectando en su rol global, en este liderazgo que tenía Estados Unidos en materia política exterior, porque tiene una política interna muy demandante y muy disfuncional. En el escenario que tú mencionas, y que de hecho The Economist también trata un artículo que le asigna una probabilidad alta que Trump siga creciendo, Sí. el juicio político lo único que ha hecho es fortalecer la figura de Trump entre sus Efectivamente. partidarios, porque dice que esto es una persecución. Claro, Eh, hasta están vendiendo, ¿cómo se llama? Poleras y cosas Sí, con merchandising. Merchandising, perdón, Exactamente. se me había ido la Con palabra la de la figura, cabeza, la pero foto, merchandising, claro. imagínate, una cosa impresionante. Trump, sabemos, el rey del show, tiene un manejo de los medios que no tiene nadie, tiene una capacidad de generar noticias incontrarrestable. Y en el evento que sea presidente, creo yo que vienen nuevos elementos de incertidumbre, como fue su primer mandato. Sí. Pero hay que ver cómo se va desarrollando la campaña electoral. Pero lo que sí tenemos cierto es que va a ser un escenario muy similar
a la anterior elección. Sí. Y para el americano es muy sensible su percepción de la economía. Entonces hay que ver cómo va a estar la economía o la percepción de la economía entre los ciudadanos americanos, porque eso puede ser determinante para esa elección. ¿Cuáles son los estados clave, los estados bisagra que comentabas anteriormente? A ver, uno que fue muy recordado en la elección pasada fue Pensilvania, Okay. Georgia, y tendría que hacer memoria pasado tiempo, pero siempre se va dando entre unos 3, 4, 5 estados que van Que son cambiando. clave en el fondo. Porque la ponderación del voto allá es indirecta, es decir, cada estado, según quien gana, tiene una ponderación y eso define finalmente quién es el presidente. Sí, el sistema de elecciones es distinto al chileno, que no es un voto en el fondo, sino que, como bien explicas tú en el fondo, no es que uno vaya a votar y ese voto es para el candidato, sino que existe esta ponderación que dices tú por estado, efectivamente. Exactamente. Oye, pero y bajemos ya a nuestro sector. Ya. Vamos a hablar además más de los vecinos. Pucha, Ecuador también se encuentra en una situación compleja, Colombia también, Argentina ya vimos las últimas elecciones, ya vamos a segunda vuelta, ¿no es cierto? Con un Milei por un lado y un Massa por otro. ¿Cómo ves el contexto en América Latina y cómo nos puede de nuevo afectar a nosotros, los chilenos? Voy a tratar primero de dar una mirada regional. Dale. Nosotros, en nuestro Centro de Estudios Internacionales, la Universidad Católica, tenemos un índice de riesgo político. Hace 4 años que vemos los principales riesgos y hay algunos que trascienden a un país en particular y que son de carácter regional. El tema migratorio, crimen organizado e inseguridad, narcotráfico, corrupción y retroceso de la democracia, que podríamos decir el avance de liderazgos más bien populistas o que tienen una deriva autoritaria. Los 2 presidentes con mayor popularidad en América Latina tienen una deriva autoritaria. Bukele en El Salvador, con 90% de aprobación, y López Obrador en México, que tiene sobre el 60%. Perfecto. Esas son amenazas que diría yo regionales y que no tienen una respuesta en particular. Cuando ya vamos a los países en particular, tenemos elecciones de Argentina el 19 de noviembre, el próximo fin de semana. Incierto, Massa fue creciendo, estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta y creo que las últimas actuaciones de Milei no lo han ayudado para reforzar su candidatura. Sí. Y Massa está mostrando, a pesar de que es el ministro de Economía, de una Argentina que ya viene una crisis económica hace 10 años, no hace 2 años, pero Claro. está dando una señal de mayor gobernabilidad. Que Milei, que aunque hay un descontento en Argentina y una necesidad de cambio, hay también un temor de que pudiera hacer un salto al vacío. Claro. De hecho, sus propuestas más radicales, eliminar el Banco Central, Sí. dolarizar la economía, tienen un apoyo no superior al 35%, que es lo que tuvo en su campaña. En su Luego, campaña. Ecuador tiene problema de inseguridad. Absoluto. O sea, Si tú lo mides por número de muertos cada 100.000 habitantes, se disparó en 3 años. Parte con ajustes de cuentas en las cárceles, luego se transforma en un centro de narcotráfico entre Perú y Colombia, que son fábricas importantes de matar cocaína. un candidato presidencial, Mataron a un tener candidato. que ir a votar, digamos, ¿no es cierto?, con chaleco antibalas. O sea, Exactamente. Y el presidente actual va a terminar el periodo del presidente Lasso, que en un mecanismo que se llama muerte cruzada llamó a elecciones anticipadas y finalmente él termina renunciando y va a continuar el mandato hasta que termine el Perfecto. presidente de Ecuador. ¿Qué otro país tenemos? Bueno, tenemos muchos países en América sí, Latina varios. para mirar. Pero bueno, entonces no es tan provisorio, digamos, el futuro por lo que estamos viendo en el corto plazo, ¿no es cierto? En América Hay mucho Latina. elemento de incertidumbre, Complejo. inestabilidad política, de incapacidad de resolver los problemas más complejos que está mandando la sociedad. Y la sociedad latinoamericana también ha cambiado en 20 años. Tenemos un Mucho más desafío. demandante, más sofisticada y quita rápido el apoyo a los gobernantes. Fíjate que la antigua luna de miel que tenían los presidentes 6 meses, un año, lo vemos con el presidente Boric o con Petro en Colombia. Rápidamente, si no se cumplen las expectativas, se quita el apoyo. Y por eso, de las últimas elecciones desde el 2019 a la fecha, en todas ha perdido el oficialismo, salvo Mira, en Paraguay claro. y en Nicaragua, donde no hay elecciones. O sea, el voto castigo es hoy día lo que lidera en América Latina. Muchas gracias, Jorge. Estamos llegando al final del programa. Nos podríamos quedar toda la tarde conversando respecto de temas geopolíticos. Pero bueno, tenemos que cerrar el programa. Así que muchas gracias por escucharnos. Los invito para un próximo capítulo de Economía a Fondo. Jorge, gracias por estar Muchas con nosotros. Vamos a seguir conversando estos temas seguramente más adelante. Chao, chao. Que estén bien.